Vamos a hablar de las nuevas terapias hipolipemiantes. O sea, ¿qué viene en el futuro? Algunas de estas cosas ya están, otras están por llegar y tenemos que conocerlas muy bien porque pues lo van a ver formulado en sus pacientes a finales de este año, algunas de ellas, entonces tenemos que estar muy familiarizados. Entonces, estos son los laboratorios con los cuales he participado en algunas actividades de educación médica continuada, no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy. Y además, siempre baso todas las presentaciones en las guías, en la evidencia científica, en los artículos disponibles sobre el tema. Entonces, haciendo un recuento, y esto me parece importante que lo veamos, porque hace parte del mensaje principal, y es cómo evoluciona el conocimiento médico. En 1856, el doctor Virchow, al que todos conocemos por la tríada de Virchow, y que ese aporte, pues por supuesto, fue muy importante, tuvo otro aporte sumamente importante y es que fue el primero que vio que había unas placas ateroscleróticas en los pacientes que morían de causas cardíacas y que esas placas ateroscleróticas estaban compuestas de colesterol. Y fue el primero que dijo que probablemente el colesterol podría tener un rol. Cuando él dice esto, y es que dicen, no puede ser cierto lo que dice este doctor, que aparte de ser doctor era abogado, politólogo, astrónomo, economista, etcétera, como era todo el mundo en esa época. Y él dijo eso y todo el mundo dijo, no puede ser porque la gente que muere de problemas cardíacos, les hemos medido el colesterol y no es muy diferente del colesterol que tiene el resto de la gente. Entonces dijeron, no creemos que ese sea el problema. Luego, en 1913 en Rusia, el doctor Anichkov hizo un experimento. Cogieron unos conejos y los alimentaron con huevo y carne. Solo huevo y carne todos los días, todo el tiempo, y luego revisaron la aorta de los conejos y encontraron que había placas de colesterol. Entonces dijeron, probablemente, por supuesto, el conejo para desarrollar aterosclerosis a punta de la dieta, pues tenía que ser una dieta intensiva en huevo y carne, además que no es lo que habitualmente comerían. Entonces desarrollaron aterosclerosis y ahí surge la otra hipótesis y es, probablemente hay unos factores comportamentales que pudieran influir en el desarrollo de la aterosclerosis, en ese desarrollo de la dislipidemia y que pudieran llevar a que la población esté muriéndose de enfermedad cardiovascular. En esta época la enfermedad cardiovascular estaba repuntando porque hace muchos años la gente se moría de infecciones. Pero cuando la gente se empieza a tratar sus infecciones y a vivir más años, pues ya empiezan a aparecer los problemas cardiovasculares. Ahora que somos tan buenos para tratar los eventos cardiovasculares, el cáncer ocupa un lugar muy importante, pero sigue siendo la principal causa de muerte de la enfermedad cardiovascular. Y pasan muchos años, miren que estos doctores plantean esta hipótesis en 1913, surge una segunda controversia con el colesterol y en 1988 en la guía de la AJA del manejo de la dislipidemia, ellos plantean lo siguiente, 1988, muchos de ustedes no estaban, yo era un bebé en esa época, pero el punto es que ellos dicen algo que hoy parece muy chistoso, era la guía de la AJA de ese momento, el ATP, y dice, nos vamos a preocupar por el LDL cuando el LDL esté mayor a 160 en una persona joven sin factores de riesgo. Nos vamos a preocupar por el LDL si es mayor de 130 en personas que tengan factores de riesgo o enfermedad cardiovascular. Entonces ya estábamos pues desfasados. Pero decían, ¿qué es que nos vamos a preocupar? Nos vamos a preocupar es que cuando el paciente tenga el colesterol mayor a 160 en ausencia de factores de riesgo o mayor a 130 con factores de riesgo o enfermedad cardiovascular, ese paciente lo vamos a mandar a que se lo mida otra vez. Y si le vuelve a salir alto, entonces lo vamos a mandar a que haga dieta. Eso es lo que decía la guía en esa época. Entonces el paciente hacía la dieta y volvía 4 o 8 semanas después y el colesterol seguía igual. ¿Y qué hacían? Vuelva a hacer la dieta, pero hágala mejor, ¿sí? Y el paciente iba y hacía la dieta mejor, de pronto, y volvía con el colesterol alto y decía, no, vamos a hacerle una segunda dieta, a ver si mejora el colesterol. Y pues el colesterol no mejoraba. Y cuando el paciente hacía todo este proceso de la dieta 1, la dieta 2, decía, bueno, consideren tratamiento farmacológico. Y es porque apenas estaban publicando esos artículos con estatinas mostrando evidencia científica. Entonces uno pensaría que era fácil hacer medicina en esa época. Ah, tienes alto el colesterol, bueno, ve
haces dieta, pórtate juicioso y así todo va a salir bien. Y resulta que no, resulta que esto a lo que llevó es a la epidemia de enfermedad cardiovascular que enfrentamos hoy. Esta es una nota que me trajo un paciente que vi como unos 3 meses, atendido en una de las instituciones cardiovasculares más importantes de este país, atendido en 1978. Y esta es una nota de la historia clínica y si ustedes la leen, va a decir que el paciente llegó con dolor precordial severo opresivo, era joven, 33 años, con hallazgo, con un electrocardiograma que tenía un ST elevado inferior, con un hemibloqueo anterosuperior, y dicen, impresión diagnóstica, infarto, descartar pericarditis, tenía enzimas elevadas, leucocitosis, el paciente evoluciona satisfactoriamente, salida a los 13 días. Entonces, yo cuando lo leí, pues no, lo que pensaba es, uno hace lo que puede, uno hace lo que puede. ¿Qué había pasado en esa época? Nada, 1978. Entonces, yo viendo esto, yo diría, yo creo que ese paciente tenía una pericarditis, pensaría yo. Joven, leucocitosis, no sé qué, no sé. Pero se manejó como un infarto y diagnóstico, enfermedad coronaria severa. ¿Cómo hacían para saber que tenía enfermedad coronaria severa? Ni siquiera hicieron cateterismo, ¿cierto? Y así se fue su diagnóstico, infarto de miocardio, y se fue con tratamiento. Entonces cuando él llegó a la consulta me dijo, vengo porque yo tengo antecedente de un infarto, y me trajo eso, había tenido gripa. Entonces miren cómo uno hace lo que puede, no es que esté mal hecho, era lo que había para hacer. ¿Qué más hacemos? Si no hay cateterismos, si no está la tecnología, pues el eco no es lo que es ahora, ¿cierto? A duras penas había modo M en esa época, si acaso, y no, seguramente no disponible en todo lado. Entonces, pues uno hace lo que puede. Entonces, esta editorial de Hama es súper bonita porque dice que cuando sale la evidencia científica se demora más o menos 17 años en que la adoptemos. O sea, todo lo que nos está diciendo el doctor Figueroa del inhibidores de PCSK9, el estudio Fourier fue publicado en el 2017. Han pasado 6 años. Y puede que haya personas en este auditorio que todavía no hayan formulado la primera vez el inhibidor de PCSK9. Eso muestra lo que les estoy diciendo, y es que la evidencia científica para que la adoptemos, para que la usemos, se puede demorar hasta 17 años. Y ahí hay un problema grande, porque si lo que muestra la evidencia y las guías es que uno debe hacer algo y uno todavía no lo está haciendo porque no puede, porque no lo dejan, porque no lo conoce, pues eso genera una gran cantidad de conflictos. Entonces, para mostrarles lo que les voy a mostrar, que son los nuevos medicamentos, toca empezar por repasar la biología molecular. ¿Ustedes se acuerdan de pronto el dogma central de la biología molecular? Que es el ADN, a partir de una hebra de ADN se forma una hebra de RNA o de ARN, y a partir de ese RNA mensajero hay un proceso en el cual se forma una proteína y entonces estamos hablando de transcripción y traducción, transcripción de ADN a ARN y de ARN traducción a una proteína. Es el dogma central de la biología, ¿cierto? Siempre nos hemos enfocado en medicina tradicionalmente en tratar proteínas, entonces uno tiene IECAS, bloqueadores del receptor de angiotensina, beta bloqueadores, calcio, todos los tratamientos, casi todos están dirigidos a la proteína, pero ahora el foco del tratamiento es silenciar los genes, evitar la síntesis de una proteína. Entonces, ¿qué ventajas puede tener esto? Tratar el gen y no la proteína, que es más específico. Cuando yo bloqueo una proteína me gano efectos adversos, pero si yo estoy silenciando un gen para que una proteína nunca se produzca, pues solo estoy tratando ese punto específico, entonces no tengo efectos adversos. Eso es muy bueno, el efecto es mucho más específico, menores efectos adversos. Permite desarrollar tratamientos de enfermedades que no son tratables porque cuando ya se formó la proteína ya no puedo hacer nada, en algunas enfermedades, algunos cánceres, por ejemplo, o algunas enfermedades genéticas. La potencia puede ser mayor, entonces de pronto, si el tema es silenciar un gen, yo puedo dar un tratamiento que sea una vez al año, o una vez cada 6 meses, o una vez cada 3 meses. Y lo otro es que eso va a facilitar la adherencia de los pacientes, si es tolerable, si son pocas dosis, si es muy específico, si no causa efectos adversos. Entonces hay 2 tipos de terapias que deben conocer ustedes. Una son las secuencias de oligonucleótidos antisenso, antisentido, y otra son los RNAs pequeños de interferencia. Son 2 tipos distintos de terapias. Las secuencias de oligonucleótidos antisentidos son 15 a 20 bases de ADN.
de una sola hebra, que lo que hace es que se le pone al paciente ese ADN, es complementario a una hebra de RNA mensajero y hace que se activen enzimas que van a degradar ese RNA y nunca se produce la proteína. Pero entonces yo estoy poniendo una secuencia de ADN al paciente, complementario al RNA. Y en cambio, el RNA de interferencia pequeño son dos hebras de RNA, una hebra guía y una hebra pasajera. La hebra pasajera pues se va a permitir que el medicamento llegue a su blanco. Esto es en el citosol. ¿Por qué es en el citosol? Porque ya es RNA mensajero que se va a unir con el ribosoma. Y se sueltan las dos hebras y queda la hebra guía que se va a unir a una cosa que se llama el complejo RISC y eso va a degradar ese RNA mensajero. O sea, es un RNA complementario al RNA mensajero que tiene la célula que estamos tratando. Entonces son dos mecanismos distintos. Esto parece ciencia ficción, pero ya está disponible, ya está para uso. Entonces por eso tenemos que conocerlo. Entonces miren, aquí está. La secuencia de oligonucleótidos antisentidos DNA es complementario al RNA y cuando se une, se pega a él, no lo suelta y hace que una RNasa degrade esto y nunca se produce la proteína. Si yo uso un RNA de interferencia pequeño, pues tengo dos guías que se van a disociar y una de las guías de dos hebras que se van a disociar y la hebra guía se va a unir al complejo RISC y esto unido al complejo RISC degrada el RNA mensajero. Entonces son dos formas de silenciar un gen y de hacer que no se produzca una proteína. La pregunta es, si yo me tomo eso o yo me inyecto eso, ¿cómo hago para que eso vaya a la célula que tiene que ir a silenciar el gen que tiene que silenciar y no actúe en otro lado? Pues toca ponerle algo que marque, que lo lleve allá. Entonces, por ejemplo, se le puede poner una secuencia que se llama GalNAc, ¿sí? Y el GalNAc lo que hace es que, aquí lo ven ustedes en esta diapositiva, el GalNAc lo que hace es que tiene afinidad por receptores en el hepatocito. Entonces, solamente el hepatocito va a recibir ese medicamento, si uno le pone una secuencia GalNAc, por ejemplo. Entonces es súper útil porque va a ser muy específico en su blanco terapéutico. Entonces, un ejemplo de esto es silenciar la PCSK9. Entonces, el doctor Figueroa nos habló, usar anticuerpos mononucleales contra la PCSK9 disminuye los niveles de LDL, claro. ¿Y qué tal si no tenemos que usar ningún anticuerpo, sino evitamos que la célula lo produzca? Hacemos que el hepatocito nunca produzca, nunca sintetice PCSK9 y así los niveles de LDL siempre van a estar bajos. Es una opción. Entonces, si yo lo hago contra PCSK9, tengo que ponerle GalNAc al medicamento para que vaya al hepatocito, ¿cierto? Y puedo, ahí, si el RNA que yo estoy utilizando, si es un RNA de interferencia pequeño, es complementario con el RNA mensajero de la PCSK9, pues eso se va a unir al complejo RISC y va a degradar la PCSK9 y nunca se sintetiza PCSK9. ¿Esto tiene evidencia? Sí, miren esto. Por ejemplo, son los estudios Orión, dos estudios fase 3 publicados en New England Journal of Medicine hace un par de años que mostraron básicamente que el tratamiento era eficaz y seguro para reducir los niveles de LDL. Son dos ensayos clínicos aleatorizados, dobles ciegos, paralelos, controlados por placebo y se escogieron pacientes de alto riesgo cardiovascular a pesar de estar tratados con estatina que seguían con niveles de LDL altos. A ver cómo les iba con esto, ¿sí? Entonces, pues son dos estudios, realmente la publicación muestra los resultados de dos estudios, son iguales casi, la única diferencia son los lugares, uno más centrado en Estados Unidos, otro en una población europea, y el punto es que ambos incluyeron pacientes con enfermedad aterosclerótica y LDL mayor de 70 y en el Orión 11 además pacientes de alto riesgo aunque no tuvieran enfermedad aterosclerótica. Y mayores de 18 años con triglicéridos menores de 400, excluyendo pacientes que tuvieran enfermedades muy avanzadas que no permitieran valorar, digamos, la eficacia y seguridad del tratamiento o que estuvieran, por ejemplo, con inhibidores de PCSK9 o cosas así que pues no, pues es como hacer lo mismo por otro lado, entonces pues no es la idea. Y a estos pacientes se les ponía el medicamento de la siguiente manera. Se les ponía la primera dosis en el día 1, la siguiente dosis en el día 90, o sea, 3 meses después, la siguiente 6 meses después, o sea, en el mes 9, y de ahí para allá cada 6 meses. O sea que el medicamento se pone inyectado
cada 6 meses. Es el esquema de dosificación. Primero se pone una dosis, a los 3 meses otra, y de ahí para allá cada 6. ¿Qué encontró? Les decía que Orión 11 era Europa, Sudáfrica, Orión 10 Estados Unidos, una reducción significativa de los niveles de LDL. Este medicamento se llama Inclisiran, una reducción cercana, para que ustedes se hagan una idea, lo reduce a la mitad del nivel de LDL, y no mostró que esto se asociara con desenlaces adversos, con complicaciones. Es un medicamento totalmente tolerado, algunos síntomas en el sitio de inyección y nada más. Entonces eso por un lado. Por otro lado, está otro protagonista muy importante que también tienen que conocer, que es la lipoproteína A minúscula. La lipoproteína A minúscula es la misma LDL, pero que además de tener ApoB, como tienen todas las LDLs, que tienen ApoB 100, tiene ApoA, o sea, tiene ApoB y ApoA. Y esta ApoA tiene una particularidad, y es que la ApoA, si ustedes me creen, que este pointer a veces no funciona tanto, pero si ustedes me creen, la ApoA es una estructura que tiene varias repeticiones de eso que se llama K4, que aparece ahí, ustedes lo ven ahí en la fila, el K4, y en la medida en que tenga más o menos repeticiones del K4, será un tamaño mayor o menor de la lipoproteína A minúscula. El problema de la lipoproteína A minúscula en realidad es que es un LDL más malo, ¿sí? La versión maligna del LDL, porque es protrombótica, más proaterogénica y más proinflamatoria que el LDL normal. Entonces, ya es un blanco terapéutico muy importante, hay que medirlo en todos los pacientes al menos una vez en la vida, la LPA, para mirar el riesgo cardiovascular. Y el punto es que lo más importante en la síntesis de la LPA es la ApoA. O sea, si el hígado no produce ApoA, no hay LPA, porque sería un LDL normal, ¿cierto? Entonces, si bloqueamos la síntesis de ApoA, bloquearíamos la síntesis de LPA. ¿Y cuál es el problema o cuál es la importancia de esto? Que ustedes no lo saben, porque si yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes conocen sus niveles de LPA? 4 personas en todo el auditorio, ¿sí? Entonces, no sabemos los niveles de LPA. Créanme que de todos nosotros, 1 de cada 5 tiene niveles de LPA altos. 1 de cada 5 personas de los que estamos acá. Y está determinado genéticamente, entonces no cambia a lo largo de la vida. El que uno tiene, ese es como nacer feo. Qué mala suerte. Entonces, 20% de la población tiene niveles de LPA altos, luego es un marcador muy importante, es algo que debemos conocer. Y pensando en esto se han hecho varios estudios. Está el estudio Ocean, que es con un RNA de interferencia pequeño, como les decía, para bajar niveles de LPA en pacientes de 18 a 80 años con LPA mayor a 70 y que tuvieran enfermedad cardiovascular aterosclerótica, y que mostró que el tratamiento es supremamente bueno. Estaban probando distintas dosis, pero por ejemplo con una dosis de 225 miligramos cada 12 semanas se baja en un 97% la LPA. O sea, casi que esa persona no produce LPA si uno le ponía el tratamiento cada 12 semanas. ¿Sí? Súper eficaz, supremamente eficaz. Miren el nivel tan extremo en que baja la LPA, o sea, casi que lo baja a cero, pues, o sea que es altamente eficaz. Y recientemente fue publicado otro trabajo también con pelacarsen, que es una secuencia de oligonucleótidos antisentidos, o sea, la otra tecnología, también para LPA, y mostró también una reducción significativa. Estaban probando varias dosis, entonces 20 miligramos semanal, 60 miligramos cada mes, 20 miligramos cada 2 semanas, etcétera. Y con estos esquemas de dosificación mostraron también una reducción de hasta el 80% en algunos pacientes en los niveles de lipoproteína A respecto al nivel basal. Y en los que tenían menos de 50, pues se logró reducciones de hasta 98%, que es, digamos, extremadamente alto. Entonces, ya está disponible en Estados Unidos Inclisiran para disminuir los niveles de LDL, que como les dije es un RNA de interferencia pequeño. En Colombia parece que lo van a probar a mitad de año, o sea que ya estará disponible para usarlo este año. Entonces sepan que ese es para LDL y es un RNA de interferencia pequeño. Pero sepan que viene para la LPA 2 tecnologías: RNA de interferencia pequeño
y secuencia de oligonucleótidos antisentido. ¿Cuál se apruebe primero, cuál llegue primero? No lo sabemos, pero seguramente en un par de años ya estemos formulando estos tratamientos cuando ya tengamos los resultados de los estudios de desenlaces cardiovasculares. Cuando se inventan un medicamento para el colesterol, este medicamento puede aprobarse para uso en la práctica clínica aunque no tenga los estudios de desenlaces cardiovasculares, porque ya está probado que lo que baja el colesterol baja los eventos cardiovasculares. Pero en el caso de la lipoproteína minúscula sí habrá que esperar que salgan los estudios de desenlaces cardiovasculares, porque no sabemos que tener la LPA alta es malo, sabemos que 1 de cada 5 personas la tiene alta, sabemos que tenerla muy alta confiere un riesgo similar al de la hipercolesterolemia familiar heterozigota, pero no sabemos si bajarla reduce los eventos cardiovasculares. Creemos que sí, pero eso hay que probarlo. ¿Listo? Entonces, nos centrábamos antes en las proteínas, estatinas, ezetimibe, que siguen siendo muy importantes. Luego llegaron los anticuerpos mononucleares contra la PCSK9, pero ahora estamos hablando de terapias para silenciar genes. ¿Qué va a pasar a futuro? Nadie lo sabe. Yo creo que en 100 años no vamos a hablar de nada de esto. Una persona nace, le silencian el gen del colesterol para toda su vida, nunca tiene que tomar medicamentos y seguramente las personas van a morir de otra cosa que no sea enfermedades cardiovasculares. Nuevamente la invitación para los que todavía no se han inscrito al MOOC para que por favor se inscriban, participen y lo desarrollen. Muchas gracias.